El eco metálico de los pasos resonaba en los pasillos interminables de la Academia Estelar de Sirat. Cientos de cadetes avanzaban en silencio, sus uniformes oscuros brillando bajo la luz azulada de los cristales lumínicos que colgaban del techo. Nadie hablaba. La orden había sido clara: todos los cadetes de primer ciclo, al salón de proyecciones central. Instrucción obligatoria. El salón no era un aula común. Era un anfiteatro colosal construido en el corazón de la estación orbital, capaz de albergar a miles. Sus paredes estaban cubiertas de pantallas translúcidas que parecían respirar, adaptándose a la luz y a la energía de la sala. En el centro, una pantalla gigantesca esperaba, apagada por el momento, como una boca cerrada que pronto escupiría imágenes imposibles de olvidar. Los jóvenes alienígenas se acomodaban en plataformas flotantes, alineadas en círculos concéntricos alrededor del núcleo. Entre ellos había nerviosismo. Algunos cuchicheaban, otros mantenían la mirada fija en el vacío, como si intentaran prepararse para algo desconocido. Había rumores desde hacía semanas, que la Academia mostraría registros prohibidos, archivos que jamás habían salido del archivo de guerra del Consejo Galáctico. En la primera fila, Kael Reed, un cadete de piel verde con ojos ámbar, respiraba agitadamente. No sabía por qué, pero presentía que aquella proyección cambiaría algo profundo en él. A su lado, Nira, de piel azulada y mirada inquisitiva, observaba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Ellos habían entrenado durante meses en combate físico, en tácticas estratégicas, en control mental. Nada los había preparado para lo que estaban a punto de presenciar. Un zumbido vibró en la sala. Todos guardaron silencio. Las luces se atenuaron. La pantalla central cobró vida. Primero, un fondo gris, brumoso. Luego, el rugido. Una explosión brutal que hizo que más de uno se estremeciera en sus asientos. El humo llenó la escena y, en medio del caos, aparecieron figuras humanoides, cubiertas de barro, con cascos metálicos y armas negras que escupían fuego. Los soldados humanos. ¿Qué están haciendo?, murmuró alguien en la tercera fila. No eran entrenamientos. No era simulación. Era guerra. Auténtica, sin filtros. La cámara, oculta en algún dron de reconocimiento, mostraba trincheras ardiendo, cuerpos cubiertos de polvo, gritos que atravesaban la barrera del idioma y se clavaban directo en la piel. Los humanos corrían, disparaban, caían, se levantaban, volvían a gritar y a luchar. Kael sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquello no era ordenado, no era elegante, no era la disciplina marcial que les enseñaban en la academia. Era caos puro. Era brutalidad. Era supervivencia. Los cadetes no podían apartar la mirada. Cada ráfaga de proyectiles parecía un rugido de bestia. Cada explosión levantaba tierra, humo y sangre. Y lo más perturbador, los humanos seguían avanzando, incluso cuando todo parecía perdido. No puede ser real, susurró Nira, llevándose una mano a la boca. Es real, respondió Kael con un hilo de voz. En la pantalla, un grupo de soldados quedaba atrapado en un fuego cruzado. Uno de ellos, con el rostro ensangrentado y una pierna herida, se negó a retroceder. Aulló palabras incomprensibles, levantó su arma y avanzó solo, como si un instinto más poderoso que el miedo lo arrastrara hacia adelante. Las balas lo golpeaban, el humo lo envolvía, y aún así disparaba, gritaba, hasta que finalmente cayó. Un silencio sepulcral cubrió el salón. El instructor apareció en la plataforma central, iluminado por un haz de luz. Era Sarot, un veterano de rostro curtido y ojos oscuros. Caminó despacio, sin quitar la vista de la pantalla, y su voz resonó grave. Cadetes, esto que observan es un registro de la especie llamada humanos. Una civilización de la esfera azul que orbita alrededor de una estrella mediana en la periferia de la Vía Láctea. No poseen nuestra tecnología. No poseen nuestras defensas psíquicas. Y aún así, luchan de esta manera. El silencio se volvió aún más pesado. Algunos cadetes tragaron saliva. Otros desviaron la mirada, incapaces de soportar las imágenes que seguían apareciendo. Ciudades arrasadas, columnas de humo, niños escondidos entre ruinas mientras los adultos combatían. La guerra, continuó Sarot, su voz cargada de un respeto extraño, para ellos no es un entrenamiento, ni un ritual. Es parte de su historia, de su identidad. No luchan por honor, ni por deber.
Luchan porque saben que, si no lo hacen, desaparecen. Kael sintió que algo se rompía dentro de él. Una certeza incómoda, que todo lo que había aprendido en la academia, todo lo que había considerado fuerza, disciplina y valentía, palidecía frente a esa imagen cruda de la humanidad. El proyector cambió a otra secuencia, un soldado humano, cubierto de barro y sudor, extendiendo la mano para levantar a su compañero caído, arrastrándolo a la seguridad de una trinchera mientras las balas silbaban a su alrededor. No se trataba de instinto animal. Había algo más. Algo que los cadetes no podían nombrar. Sarot cayó. La pantalla mostró una última imagen, un campo de batalla cubierto de humo y cenizas. Entre los restos, una bandera humana ondeaba débilmente, sostenida por un grupo de soldados exhaustos, pero vivos. La proyección terminó. Las luces regresaron. El salón permaneció en un silencio denso, casi insoportable. Fue entonces cuando Nira, con voz quebrada, susurró lo que todos pensaban pero ninguno se atrevía a decir. Si luchan así entre ellos, ¿qué harían contra nosotros? Nadie respondió. Pero en ese instante, en el corazón de la Academia Sirat, comenzó a gestarse algo que ni el Consejo Galáctico había previsto: el miedo. El eco del último disparo aún parecía flotar en el aire cuando las luces del salón se encendieron por completo. Los cadetes permanecieron inmóviles en sus asientos flotantes, como si el tiempo se hubiera detenido. Algunos parpadeaban rápido, intentando borrar de su mente las imágenes que acababan de presenciar. Otros apretaban las manos contra sus rodillas, clavando las uñas en la tela del uniforme. Nadie parecía capaz de hablar. Pero el silencio, en un grupo de jóvenes destinados a convertirse en soldados, no podía durar mucho. Fue Darek Van, un cadete de complexión fuerte y piel metálica, quien rompió la quietud con un rugido. «Esto es absurdo. ¿Se supone que debemos admirarlos? ¿Eso era valentía o simple locura?» Sus palabras rebotaron en las paredes del anfiteatro. Algunos asintieron con la cabeza, agradecidos de que alguien hubiera dicho lo que pensaban, otros lo miraron con desprecio, como si su reacción fuera un signo de debilidad. Kael, todavía con el corazón acelerado, no respondió de inmediato. Observó a su alrededor. Nira se mordía el labio inferior, pensativa, mientras otros comenzaban a levantar la voz. ¿No lo visteis?, gritó Seira, una cadete de ojos violetas. Avanzaban heridos, sin esperanza, y aún así continuaban. Eso no es locura, es voluntad. ¿Voluntad de morir?, replicó Darek con desprecio. Ningún guerrero Sirat desperdiciaría su vida de esa manera. La discusión creció como una chispa en un campo seco. Voces se alzaban desde todos los niveles del anfiteatro. Unos aseguraban que los humanos eran salvajes sin control, incapaces de comprender el verdadero arte de la guerra. Otros, en cambio, afirmaban que esa brutalidad era exactamente lo que los hacía peligrosos, una especie dispuesta a sacrificarlo todo. El instructor Sarot los observaba en silencio. Su mirada recorría a los jóvenes, sin intervenir. Sabía que aquel debate era inevitable, incluso necesario. Nira levantó la voz, clara, firme, capaz de cortar el murmullo. No entendéis nada. No luchaban por gloria ni por territorio. Luchaban los unos por los otros. Ese soldado que vimos arrastrar a su compañero, eso no era locura. Eso era lealtad. La sala se estremeció. Algunos bajaron la vista, incómodos. Darek bufó, incrédulo. ¿Lealtad? ¿A costa de qué? ¿De su propia vida? ¿Dejarse destrozar por proyectiles primitivos? Kael, que había permanecido en silencio, alzó finalmente la voz. Tal vez sea eso lo que los hace diferentes. Nosotros entrenamos porque nos obligan. Ellos luchan porque no pueden hacer otra cosa. No porque quieran morir, sino porque no aceptan rendirse. Un murmullo recorrió el anfiteatro. Muchos cadetes giraron la cabeza hacia Kael, sorprendidos por su tono. No era habitual que él hablara en público, pero aquella proyección había encendido algo en su interior, algo que ni siquiera él podía describir. Las discusiones se multiplicaban. Un grupo de cadetes argumentaba que, si alguna vez se enfrentaban a los humanos, la estrategia debía ser acabar con ellos de forma rápida y sin contacto directo. Aniquilación orbital, decían. Otros opinaban que eso sería un error, que subestimar a los humanos sería suicida. El ambiente se volvió sofocante.
La sala, que horas antes había sido un lugar de disciplina impecable, parecía ahora un mercado caótico lleno de voces enfrentadas. El miedo se mezclaba con la fascinación. Finalmente, Sarot levantó una mano. El silencio cayó de golpe. Su voz grave resonó con autoridad. Os observo y reconozco algo que no esperaba ver tan pronto en vosotros, la duda. Y la duda es peligrosa. Pero no os equivoquéis, también es necesaria. Se detuvo un instante, paseando la mirada entre los rostros jóvenes que lo observaban expectantes. El consejo quiso mostraros estas imágenes para inspirar disciplina. Para que aprendierais lo que significa luchar sin rendirse. Pero veo que muchos de vosotros no podéis procesarlo. Algunos estáis asustados. Otros estáis confundidos. Eso es natural. Lo que habéis visto no es un simple archivo, es un espejo. Un espejo de lo que podríais enfrentar algún día. Las palabras calaron hondo. El anfiteatro permaneció en silencio, pero esta vez no era un silencio vacío, sino uno lleno de pensamientos que hervían en la mente de cada cadete. De repente, en la fila posterior, una voz quebrada habló. Yo no quiero convertirme en soldado. Todos giraron la cabeza. Era un cadete joven, apenas salido de la infancia según los estándares de su especie. Su rostro reflejaba pánico. Si esos humanos son reales, si en verdad existen y pelean así, yo no quiero enfrentarme a ellos. Un murmullo recorrió la sala como un relámpago. Era la primera vez que alguien decía en voz alta lo que muchos ya pensaban en silencio. Sarot lo observó sin pronunciar palabra. No lo reprendió, no lo humilló. Solo asintió lentamente, como si hubiera esperado esa reacción desde el principio. Kael sintió un nudo en la garganta. El eco de aquella confesión se mezcló con la pregunta de Nira que aún resonaba en su mente, si luchan así entre ellos, ¿qué harían contra nosotros? Nadie lo sabía. Pero en aquel momento, en el corazón de la academia, una grieta invisible comenzaba a abrirse en el futuro de toda una generación. La sala de proyecciones había quedado en un silencio inquietante. La confesión del joven cadete que no quería continuar resonaba todavía en el aire, como una grieta abierta en la disciplina de la academia. Todos esperaban que el instructor Sarot lo reprendiera, que lo obligara a retractarse. Pero en lugar de eso, el veterano caminó lentamente hacia el centro de la plataforma, sus pasos firmes, la mirada fija en algún recuerdo distante. No sois los primeros en reaccionar así, dijo al fin, con voz grave. Yo también lo sentí la primera vez que los vi. Un murmullo se expandió entre los cadetes. Sarot rara vez hablaba de sí mismo. Sus orígenes eran un misterio. Sabían que había combatido en campañas galácticas contra civilizaciones enteras, que había sobrevivido a batallas que otros habrían considerado imposibles. Pero nunca había contado detalles. Hasta ahora. El veterano levantó una mano, y la pantalla volvió a encenderse. Esta vez no mostraba soldados disparando, sino escenas de archivo, ciudades antiguas, pueblos destruidos, ruinas cubiertas de ceniza. Los humanos han vivido en guerra desde antes de construir sus primeras ciudades, continuó. En su planeta, los recursos siempre fueron escasos. El agua, los alimentos, la tierra, cada tribu luchaba contra la otra para sobrevivir. Mientras otras especies aprendían a cooperar, ellos aprendieron a luchar. Las imágenes mostraban guerreros primitivos, armados con lanzas y escudos rudimentarios, enfrentándose con furia. Luego, ejércitos medievales chocando con espadas y fuego. Pero no quedó ahí, dijo Sarot. Con el tiempo, inventaron armas más destructivas. No dudaron en usarlas. El proyector mostró escenas de cañones, barcos ardiendo en mares oscuros, ejércitos que marchaban entre columnas de humo. Los cadetes se removieron en sus asientos. La historia humana era una sucesión de conflictos, un río interminable de sangre y fuego. Las llamaron guerras mundiales, explicó Sarot. En ellas, naciones enteras se enfrentaron, usando cada recurso, cada máquina, cada mente, para destruirse mutuamente. Millones murieron en unos pocos años. Y aún así, siguieron adelante. La pantalla mostró imágenes devastadoras, ciudades reducidas a cenizas, columnas de civiles huyendo entre ruinas, soldados exhaustos que aún avanzaban entre cadáveres. Pensad en esto, cadetes, dijo el instructor con un brillo oscuro en los ojos.
Se enfrentaron no contra enemigos externos, no contra invasores de otro mundo, sino contra ellos mismos. Y a pesar del horror, nunca dejaron de luchar. Los cadetes guardaban silencio absoluto. Algunos apartaban la vista, incapaces de soportar lo que veían. Otros observaban con fascinación morbosa, como quien contempla una tormenta devastadora sin poder apartarse. Y cuando creímos que habían alcanzado el límite, inventaron algo aún peor, prosiguió Sarot. La pantalla mostró entonces un destello cegador. Una esfera de fuego expandiéndose, devorando todo a su paso. El silencio en la sala se volvió insoportable. Armas capaces de borrar ciudades enteras en segundos. Armas que ni siquiera nosotros, con toda nuestra tecnología, nos atreveríamos a desplegar en un planeta habitado. Los humanos las usaron. No una, sino varias veces. El aire se volvió pesado. El solo pensamiento de tal poder usado contra su propia especie resultaba incomprensible para los cadetes. Sarot los observó uno a uno, como si quisiera asegurarse de que entendieran la magnitud de lo que estaba diciendo. Y sin embargo, añadió, bajando la voz hasta un susurro, los sobrevivientes no se extinguieron. Reconstruyeron. Avanzaron. Volvieron a levantarse de entre las cenizas. La pantalla mostró imágenes de ciudades modernas, de humanos caminando entre edificios que se alzaban orgullosos donde antes solo había ruinas. ¿Lo comprendéis ahora?, preguntó Sarot, con un tono que mezclaba respeto y advertencia. Ellos no son los más fuertes. No son los más sabios. No son los más avanzados. Pero poseen algo que ninguna otra especie en esta galaxia ha demostrado con tanta claridad: la obstinación de seguir existiendo, incluso cuando todo está en su contra. Kael sintió un escalofrío. Lo que Sarot decía no era una simple lección de historia. Era una advertencia. No os equivoquéis, añadió el veterano, enderezándose. La guerra para ellos no es un deber sagrado ni un ritual honorable. Es su naturaleza. Y por eso, enfrentarlo significa entrar en un terreno donde las reglas que conocéis no sirven de nada. Un silencio absoluto envolvió el anfiteatro. Ninguno de los cadetes se atrevía a hablar. En sus mentes, las imágenes se mezclaban con las palabras de Sarot, construyendo un pensamiento que era difícil de aceptar. Los humanos no solo eran peligrosos, eran impredecibles. Kael miró de reojo a Nira. Ella mantenía los ojos fijos en la pantalla apagada, los labios apretados, como si luchara contra una revelación que no quería aceptar. Y entonces, desde el fondo de la sala, una voz temblorosa se alzó. Si luchan así, ¿alguna vez alguien ha logrado derrotarlos? Sarot guardó silencio. Su expresión se endureció. Finalmente, respondió. Nadie los ha derrotado. Solo ellos mismos. Y aún así, nunca cayeron del todo. Las palabras cayeron como un martillo en el corazón de cada cadete. En aquel instante, muchos comprendieron que la lección no era solo sobre la tierra. Era sobre ellos mismos. Sobre lo que significaba ser soldado en un universo donde existía una especie capaz de levantarse una y otra vez, sin importar cuánto costara. La sesión terminó con la pantalla apagándose en un negro absoluto. Solo el reflejo de los cristales lumínicos iluminaba los rostros de los cadetes. Pero ya no eran los mismos que habían entrado esa mañana en el salón. Sus ojos estaban vacilantes, algunos húmedos, otros cargados de una inquietud difícil de disimular. Nadie se movió durante un largo instante. El silencio era tan denso que parecía tener peso. Finalmente, Sarot habló con voz grave. Podéis retiraros. Los asientos flotantes descendieron lentamente hacia el suelo. Los cadetes se pusieron de pie, pero en lugar de marcharse en orden marcial, comenzaron a agruparse en pequeños círculos, murmurando, discutiendo en voz baja. El rumor se extendía como un zumbido nervioso. Kael caminó junto a Nira, pero notó que su compañera no dejaba de mirar el suelo. Sus manos temblaban. ¿Estás bien?, preguntó él en un susurro. Nira tardó en responder. Al fin levantó la mirada, con los ojos abiertos de par en par. No, Kael. No lo estoy. Alrededor, la tensión crecía. Algunos cadetes levantaban la voz, casi gritando. «Esto es imposible», exclamó uno, de piel rojiza. «Si esos humanos existen de verdad, no quiero ser parte de esta guerra». «¿Guerra?», replicó otro, incrédulo.
¿Acaso no lo entiendes? Si alguna vez nos enfrentamos a ellos, estaremos acabados. Lo que vimos no era estrategia, era locura. Locura que funciona. Respondió alguien más, con tono desesperado. La discusión escalaba rápidamente. Ya no se trataba de un debate académico, sino de miedo puro manifestándose en palabras. En un rincón, un grupo de cadetes jóvenes lloraba en silencio. Uno de ellos repetía una y otra vez: no quiero luchar, no quiero. Sarot observaba desde lejos. No intervenía. Tal vez comprendía que la semilla ya había sido plantada y que detenerla sería inútil. Kael cerró los puños, sintiendo cómo el ambiente se volvía insoportable. No era el único. Darekban, aquel cadete robusto que antes había despreciado a los humanos, ahora mostraba un rostro desencajado, sudando, murmurando para sí mismo. No podemos ganar contra eso, no podemos. El miedo se propagaba como un virus invisible. Cadete tras cadete, incluso los más firmes, comenzaban a cuestionar no solo su entrenamiento, sino el propósito de la academia entera. En los dormitorios esa noche, la situación se volvió aún más evidente. Algunos cadetes no pudieron dormir. Se escuchaban gritos ahogados en sueños, pesadillas con explosiones y voces humanas rugiendo en lenguas incomprensibles. Otros permanecían despiertos, con la mirada fija en el techo, pensando en lo que Sarot había dicho. Nunca cayeron del todo. Nira se sentó en el borde de su litera, mirando la oscuridad. Kael, susurró, yo no puedo hacerlo. No quiero seguir aquí. Kael la miró sorprendido. ¿Renunciarás? Ella asintió, con lágrimas contenidas. Si nos envían contra ellos, estamos muertos. ¿Qué sentido tiene entrenar para un destino que ya está escrito? El corazón de Kael se encogió. No sabía qué responder. Parte de él sentía lo mismo. En la mañana siguiente, el rumor se había convertido en un hecho. Decenas de cadetes habían entregado ya sus insignias, declarando su renuncia inmediata al servicio militar. Nunca en la historia de la academia había ocurrido algo así. Los instructores intentaron contener la crisis, pero el miedo era más fuerte que cualquier disciplina. Cada renuncia alimentaba la duda de los que aún dudaban. Para el mediodía, la cifra había crecido tanto que la noticia llegó a oídos del Consejo Militar Galáctico. Kael caminaba por los pasillos abarrotados, viendo a sus compañeros entregar las insignias con manos temblorosas, algunos con la mirada baja, otros con lágrimas en el rostro. La certeza lo golpeó con fuerza, la mitad de su generación estaba renunciando. En la sala de mando, los oficiales observaban las estadísticas con incredulidad. Una deserción masiva, provocada no por una derrota en el campo de batalla, sino por imágenes de la guerra humana. El comandante de la academia golpeó la mesa con un puño. Esto es inaceptable. Una generación entera quebrándose por miedo. ¿Qué vamos a decir al consejo? Sarot, en cambio, permanecía en silencio. Su expresión no era de sorpresa, sino de resignación. Como si lo hubiera previsto desde el principio. Y en los corredores, los cadetes que aún permanecían no sentían orgullo ni seguridad, sino una pregunta que los atormentaba en cada paso. ¿Somos soldados, o estamos siendo preparados para convertirnos en carne de cañón contra lo imposible? El miedo se había instalado en sus corazones, y nada en la galaxia parecía capaz de borrarlo. La noticia recorrió el imperio como un relámpago. En apenas 2 ciclos, la Academia Estelar de Sirat, orgullo de la élite militar, había perdido a la mitad de sus cadetes. No por batalla, no por derrota en el campo, sino por miedo. Miedo a una especie que la mayoría de ellos jamás había visto en persona. Los humanos. El Consejo Militar convocó una sesión de emergencia en la Cámara de las Estrellas, un anfiteatro inmenso suspendido en órbita sobre el planeta capital. Allí, los comandantes más veteranos y los estrategas más fríos se reunieron para discutir lo que se había convertido en un escándalo sin precedentes. En el centro de la sala flotaba un holograma, la Tierra, la esfera azul que parecía tan insignificante entre las galaxias, girando lentamente como si ignorara el temor que ahora despertaba en mundos lejanos. El alto consejero Beiran, con su imponente silueta cubierta de un manto púrpura, alzó la voz. ¿Cómo es posible que nuestros futuros soldados se quiebren por simples imágenes? Son solo archivos antiguos de una civilización primitiva. Un general de 4 brazos golpeó la mesa con fuerza. No lo subestime, consejero.
Yo vi esas imágenes. No eran simples batallas. Era supervivencia llevada al extremo. Ninguna de nuestras especies entrenadas actúa así. ¿Y qué propone? Replicó Veyran, con sarcasmo. ¿Que detengamos nuestro programa militar porque un puñado de jóvenes no soportó ver una proyección? La sala se llenó de murmullos. Algunos asentían con el consejero, otros evitaban mirarlo, incómodos. La fractura que había empezado en la academia ahora se expandía hacia el mismo corazón del poder. Entonces, Sarot dio un paso al frente. Había sido convocado como testigo principal. Su voz, profunda y grave, resonó con un peso que obligó al silencio. No es un puñado de jóvenes, consejero. Es la mitad de toda una generación de cadetes. Si ellos sienten miedo, no es por debilidad. Es porque lo que han visto les mostró la verdad. El holograma de la Tierra giraba lentamente, como si vigilara cada palabra. La verdad, continuó Sarot, es que los humanos no luchan como ninguna otra especie. No tienen límites claros. No aceptan la derrota. Y eso los convierte en un enemigo que no se puede calcular con nuestras fórmulas. Un estratega interrumpió, irritado. Eso es absurdo. Toda especie tiene un punto de quiebre. Solo hace falta suficiente fuerza. Sarot lo miró con calma, y luego replicó. Ellos ya se han destruido entre sí con fuerzas que habrían acabado con civilizaciones enteras. Y sobrevivieron. Decime, ¿qué fuerza puede quebrar a quienes ya han enfrentado el fin y aún se levantan? Un silencio incómodo cubrió la sala. Las palabras del veterano pesaban como piedras. Al fondo, uno de los consejeros menores, de voz más tímida, se atrevió a hablar. Si lo que decís es cierto, ¿debemos considerarlos una amenaza? Una amenaza, repitió Sarot. Sí. Pero más que eso, una advertencia. La sala quedó en silencio absoluto. Los líderes comprendían que aquella decisión no era solo sobre una academia o un grupo de cadetes. Era sobre el futuro de su imperio. Veyran se levantó, con los ojos ardiendo de ira contenida. Entonces, ¿qué proponéis? ¿Que detengamos el entrenamiento? ¿Que aceptemos que un mundo primitivo intimide a un consejo galáctico entero? Sarot lo enfrentó con serenidad. Propongo que dejemos de preparar a nuestros jóvenes para luchar guerras que no entienden. Que los instruyamos en lo que realmente importa, en comprender lo que enfrentarán si algún día marchamos contra la Tierra. Los murmullos crecieron otra vez, ahora más intensos. Algunos lo apoyaban, otros lo consideraban una herejía contra el dogma militar. Finalmente, el Consejo acordó votar. La decisión no sería fácil. Continuar con la doctrina de siempre, entrenando los cadetes para obedecer sin cuestionar, o cambiar el rumbo, aceptando que los humanos representaban algo distinto, algo que requería otra preparación. Cuando la votación concluyó, los resultados sacudieron la sala. El Consejo decidió modificar la doctrina militar. La guerra contra los humanos ya no sería considerada un escenario hipotético, sino una amenaza prioritaria. Y en secreto, en archivos sellados a los que pocos tendrían acceso, se añadió una nota. Si alguna vez nos enfrentamos a la especie llamada humanidad, debemos estar preparados no para destruirlos, sino para sobrevivir a lo que ellos harán en respuesta. En los pasillos de la academia, mientras tanto, los cadetes que quedaban comenzaron a sentir el peso de esa decisión. Ya no entrenaban para convertirse en soldados honorables. Entrenaban para enfrentarse al miedo más profundo de su civilización. El eco de la votación del Consejo Galáctico se propagó por los sistemas estelares como una onda expansiva. Las academias militares, los altos mandos, incluso los simples ciudadanos, escucharon la noticia con asombro. La doctrina había cambiado. Nunca antes un mundo desconocido había alterado los cimientos de un imperio. Y lo más perturbador era que ese mundo, la Tierra, ni siquiera sabía que había sido puesto en el centro de las preocupaciones galácticas. En la Academia Estelar de Sirat, los corredores que alguna vez resonaron con disciplina marcial estaban ahora impregnados de un aire diferente. Los cadetes que quedaban caminaban en silencio, cargando un peso que no existía antes de aquella proyección. Ya no eran simplemente jóvenes entrenando para la gloria del imperio, eran sobrevivientes de un descubrimiento que los había marcado para siempre. Kael se sentaba en el borde de su litera, observando el uniforme colgado frente a él. Antes lo había considerado un símbolo de orgullo.
Ahora lo veía como una cadena que lo ataba a un destino incierto. Nira, en cambio, ya no estaba allí. Había renunciado días atrás, junto a la mitad de sus compañeros. Y Kael no podía culparla. El rumor de las deserciones se había convertido en certeza. Nadie en la galaxia ignoraba lo ocurrido. Una generación fracturada, dividida entre los que se aferraban al deber y los que decidían escapar del miedo. Y aunque el Consejo lo ocultaba en comunicados oficiales, la verdad corría de boca en boca. Los humanos habían quebrado a la élite sin siquiera alzar un arma contra ellos. En los entrenamientos, los instructores habían cambiado la dinámica. Ya no hablaban de honor, ni de gloria, ni de victorias seguras. Ahora las lecciones giraban en torno a la resistencia psicológica, a la preparación frente a lo impredecible. Los nombres humanos comenzaban a aparecer en las simulaciones, en los ejercicios de estrategia, como enemigos abstractos pero terriblemente presentes. Sarot, caminando entre los cadetes, percibía el cambio en sus rostros. Donde antes veía arrogancia juvenil, ahora encontraba ojos más serios, más cautelosos. Muchos ya no soñaban con triunfos épicos. Soñaban, simplemente, con sobrevivir. En una de las sesiones finales del ciclo, el veterano reunió a los pocos que quedaban. Su voz, grave y firme, retumbó en el salón de instrucción. La mitad de vuestros compañeros eligió abandonar. Y no los culpo. Tomaron una decisión difícil, y quizá correcta para ellos. Pero vosotros, los que aún permanecéis, debéis entender lo que significa vuestra elección. Los cadetes lo observaban en silencio, tensos, expectantes. No estáis aquí para convertiros en héroes, continuó. Estáis aquí para convertiros en testigos de una verdad que nuestra especie ignoraba, que allá afuera existe una civilización pequeña, primitiva en apariencia, pero con una voluntad que ni el vacío ni la destrucción han podido quebrar. Y si algún día marchamos contra ellos, no habrá gloria, solo oscuridad. Kael sintió como esas palabras se le clavaban en lo más profundo. No eran un discurso motivador. Eran un juramento sombrío. El veterano dio un paso hacia el centro de la sala y añadió: vuestra tarea, de ahora en adelante, no es soñar con conquistas. Es prepararse para lo que ningún otro antes de vosotros ha enfrentado, el contacto con la humanidad. Un silencio reverente envolvió el lugar. Nadie aplaudió. Nadie gritó. Era como si todos hubieran entendido, al mismo tiempo, que acababan de cruzar una frontera invisible. Los años pasarían, y aquella generación sería recordada como la generación fracturada, los cadetes que habían visto las imágenes de la guerra humana y que nunca volvieron a ser los mismos. En los archivos secretos del Consejo, bajo sellos que solo los altos mandos podían romper, se grabó una advertencia que resonaría durante siglos. Nunca subestiméis a la especie humana. No importa cuán avanzados seamos, no importa cuántos mundos controlemos. Ellos siempre se levantarán. Y si algún día los enfrentamos, será la guerra más oscura que la galaxia haya conocido. En el dormitorio, Kael cerró los ojos. El recuerdo de las imágenes seguía vivo, soldados cubiertos de barro, avanzando entre el humo, gritando hasta el último aliento. Una parte de él deseaba nunca haberlas visto. Otra sabía que, de algún modo, necesitaba recordarlas para siempre. Y así, en la fría inmensidad del cosmos, mientras la Tierra seguía girando en silencio alrededor de su estrella, el imperio entero se reconfiguraba. No por una batalla perdida, no por un ejército derrotado, sino por la simple visión de lo que los humanos eran capaces de hacer cuando no tenían nada más que perder. Ese día, en los registros de la galaxia, quedó escrito el inicio de un nuevo camino. Un camino marcado por el miedo, la cautela, y el reconocimiento de que, tal vez, los verdaderos monstruos de la guerra no venían de las estrellas, sino de aquel pequeño planeta azul llamado Tierra.